El día de hoy quisiera preguntarles si alguna vez han notado la gran variedad de trailers que podemos encontrar en las autopistas. ¿Han pensado por qué algunos trailers son cerrados mientras que otros son completamente abiertos? ¿O han pensado cómo podemos saber cuál es el tipo de trailer más indicado para movilizar un producto de manera segura? Hoy solo vamos a hablar sobre un tema, vamos a hablar sobre trailers, cuáles son los más comunes, cuáles son sus funciones, dimensiones, principales limitaciones y qué podemos transportar en cada uno de ellos. Hola, soy Francesco Campione y quiero darles la bienvenida a GoTo Academy. En el mundo del transporte de cargas, no todos los remolques o trailers funcionan exactamente de la misma manera. Si queremos evitar daños en los productos durante su transporte, debemos aprender a seleccionar el trailer adecuado para que cada carga que movilicemos, la movilicemos de manera segura. Hoy vamos a hablar sobre los 3 tipos de trailers más comúnmente utilizados en los Estados Unidos. Hablaremos sobre las dry-vans o cajas secas, sobre los reefers o camiones refrigerados y sobre las flatbeds o camiones tipo plataforma. Vamos a empezar hablando sobre las dry-vans. Las dry-vans son el tipo de trailers más común en las carreteras. Son la columna vertebral de las cadenas de suministros. Aproximadamente el 60% de todas las cargas que se movilizan en los Estados Unidos se movilizan en camiones tipo dry-vans. Estas son cajas cerradas, selladas, que protegen los productos del medio ambiente. Estos remolques cerrados con forma de caja rectangular son la opción favorita o predilecta para la mayoría de las cargas debido a la alta disponibilidad y los numerosos beneficios que trae movilizar una carga con una caja cerrada. Las dry-vans no tienen unidades de control de temperatura, por lo que solo podemos usarla para mover productos que no sean sensibles a los cambios de temperatura. Las dry-vans pueden tener diferentes dimensiones. Las más comunes tienen una longitud de 53 pies y pueden llegar a transportar entre 43.000 y 45.000 libras de mercancía. Otras longitudes comunes son de 48 pies, 28 pies y 26 pies. Un factor limitante a la hora de seleccionar una dry-van son el tipo de puertas que estas poseen, ya que limitan el espacio que tenemos para meter el producto dentro de este tipo de contenedores. Existen 2 mecanismos de apertura de puertas, swing doors o puertas batientes, los cuales tienen una especie de bisagras a los lados y se abren hacia afuera, permitiendo que se pueda cargar productos hasta 9 pies de altura. Por otro lado, tenemos las puertas que son roll-up doors, las cuales son un tipo de puertas que tienen un mecanismo del cual las mismas se enrollan hacia arriba, y este tipo de mecanismos permite cargar productos que tienen un ancho máximo de hasta 8,5 pies. Sin embargo, tienen la desventaja de que reducen la altura máxima entre 1 y 2 pulgadas y no podemos poner o colocar internamente productos que sean muy altos. En conclusión, quiero que sean conscientes de que un factor limitante en las dry-vans son las dimensiones de los productos que podemos cargar. Como buenos freight brokers es importante que verifiquen que los productos que vayamos a movilizar no sean de grandes dimensiones y que no excedan las dimensiones internas del trailer ni las dimensiones de apertura de las puertas. Algunas dry-vans vienen equipadas con lift gates. Estos son unas especies de plataformas que permiten cargar y descargar productos sin la necesidad de contar con un loading dock o un muelle de carga. Dado que los lift gates permiten levantar los productos desde el suelo hasta nivelarlos con la altura del trailer para que se puedan cargar con facilidad sin necesidad de tener un muelle de carga. La ventaja principal de los lift gates es que suelen restarle algo de eficiencia de carga, dado que la cantidad máxima de productos que podemos llevar se reduce un poco y nos permite llevar productos hasta 42.000, 44.000 libras. Las dry-vans están construidas con diferentes tipos de materiales. Algunas son de madera, otras de acero o aluminio, y el peso
del material con la que son construidas afecta el peso máximo que estas pueden transportar. Otro dato curioso es que aquellas con pisos de madera no son recomendables para movilizar productos que se utilicen para el consumo humano, ya que la madera suele ser más propensa a conservar la humedad y absorber olores que pueden afectar los productos al momento de ser transportados. Las drivers son los traders favoritos de las grandes cadenas de retail como Walmart y Target, ya que son ideales para transportar productos esenciales, desde ropa, muebles, bienes para el hogar, hasta alimentos no perecederos que no necesariamente o que no necesitan control de temperatura. Ahora hablaremos de los reefers o trailers para el control de temperatura. En cuanto a tamaño y forma, son muy similares a una driver. La principal diferencia es que poseen una unidad de refrigeración en la parte frontal del trailer. Los reefers más comunes tienen una longitud de 48 a 53 pies de largo. Este tipo de trailers es principalmente usado para el transporte de productos perecederos y aproximadamente un 14% de la mercancía que se moviliza en los Estados Unidos se moviliza utilizando reefers. Es importante que sepas que los reefers no solo se utilizan para mantener los productos fríos. Además, durante los meses de invierno, también se pueden utilizar para mantener la temperatura interna de los trailers un poco más cálida y así prevenir que los productos se congelen debido a las bajas temperaturas características de los meses de invierno. A diferencia de los camiones tipo driver, la mayoría de los camiones refrigerados tiene un recubrimiento o tiene componentes en su interior que no son de madera. En la mayoría de los casos, sus paredes, sus pisos y techos son de metal o están hechos a base de fibra de vidrio, lo que evita la absorción de olores y mejora la capacidad de aislamiento para mantener la temperatura interna del trailer de manera estable. Dado que las unidades de refrigeración agregan un peso adicional al camión, el peso máximo que podemos llevar en ellas llega hasta 43.000 libras. Los trailers refrigerados cumplen una función crítica: mantener la cadena de frío, asegurando que los productos sensibles a los cambios de temperatura, como la mayoría de los alimentos y productos farmacéuticos, no se dañen durante su transporte. Como les mencioné anteriormente, los reefers se pueden usar para mantener el frío o mantener el producto cálido en el interior, dependiendo de los requerimientos de la carga. Es importante mencionar que las unidades de refrigeración tienen una vida útil que en la mayoría de los casos no supera los 5 años. Luego de este tiempo deberían ser reemplazadas, ya que pierden su capacidad de mantener la temperatura estable, lo cual afecta la integridad de los productos que movilizamos. Realizar un plan de mantenimiento preventivo en estos trailers es absolutamente necesario para conservar las unidades de refrigeración en óptimo funcionamiento. Por otro lado, las capacidades aislantes de las paredes del trailer también pierden un poco su eficiencia con el tiempo, lo que aumenta el riesgo de daños en los productos si no se les hace un mantenimiento periódico. No es recomendable movilizar productos que deban ser transportados a temperaturas extremas, como por ejemplo menos 10 grados Fahrenheit, en trailers refrigerados que no estén en óptimas condiciones, dado que no será posible mantener dichas temperaturas en trailers que no tienen un buen aislante o si sus unidades de refrigeración están en mal estado. Además de los alimentos perecederos como las frutas, los vegetales, los lácteos y las carnes, también existen otros productos que requieren ser transportados en trailers refrigerados. Algunos de estos productos son los chocolates que tanto nos gustan, los productos farmacéuticos, las velas, ciertos químicos, las flores, los chicles, los caramelos, entre otros. La manera en cómo funcionan los reefers no es mediante la introducción de aire frío al interior del trailer, sino más bien mediante la extracción del aire caliente del interior del camión. Un error muy común al momento de movilizar productos en reefers es pensar que estos trailers están diseñados para enfriar los productos que transportamos en ellos. Esto no es correcto. Su funcionalidad real es mantener la temperatura estable. Es necesario tomar en consideración
que dadas las dimensiones de un trailer y la cantidad de productos que ellos pueden llevar, es termodinámicamente casi imposible que estos puedan remover el calor interno de manera inmediata y enfriar en pocos minutos toda la mercancía que carguemos en los trailers. Para ilustrar un poco mejor esto, piensen qué pasaría si metemos un botellón de 25 litros de agua en el refrigerador de sus casas. ¿Ustedes creen que se formará hielo inmediatamente después de que metamos el botellón de agua en el refrigerador? La respuesta es obvia, por supuesto que no. Se requiere que el producto se mantenga por un largo periodo de tiempo dentro de ese congelador para que éste pueda reducir su temperatura interna y con el pasar del tiempo pueda llegar al punto de congelación o al punto de temperatura que se desee. La razón por la que les cuento esto es que en el caso de los productos que requieren ser transportados a cierta temperatura para garantizar su integridad, es importante comprender este concepto, ya que les puede ahorrar miles de dólares en claims o reclamos al momento de ser transportados. Una buena práctica es pedirle a sus clientes y choferes que midan la temperatura interna de los productos o pool temperature con un termómetro tipo aguja para verificar que el producto se cargue a la temperatura adecuada dentro del camión. Caso contrario, si la temperatura inicial del producto es alta y el tiempo de tránsito es corto, es posible que el producto no alcance la temperatura especificada por el comprador y éste la rechace, ya que puede llegar a pensar de que el reefer no estaba funcionando apropiadamente y como consecuencia piense que el producto se dañó durante su traslado. Además, es importante que al momento de despachar un reefer se le indique al conductor si éste debe hacer un pre-cool o pre-enfriamiento del trailer para garantizar que el interior del mismo se encuentre a la temperatura óptima al momento de introducir el producto en el interior del camión. El tiempo requerido para hacer el pre-cool de un reefer de 53 pies y llevarlo a la temperatura deseada puede variar por diversos factores como la temperatura del ambiente, la eficiencia de la unidad de refrigeración, la calidad de ese aislante en las paredes del trailer y si el camión está lleno o está vacío. Durante los meses de verano, hacer ese proceso de pre-cool suele demorar un poco más de tiempo porque la temperatura del medio externo está caliente. En el invierno, en contraprestación, se puede hacer un poco más rápido. Si la temperatura del ambiente está cercana a la temperatura objetivo, realizar el pre-cool del trailer puede tardar de 1 a 2 horas. Sin embargo, si la brecha de temperatura entre la temperatura externa y la temperatura deseada es muy amplia, este preenfriamiento puede incluso llegar a tardar más de 2 horas. Es por ello que es vital que como buenos freight brokers le indiquemos a nuestros choferes con suficiente antelación que el camión debe llegar pre-cool para que de esta forma lo puedan cargar más rápido y no tengan que esperar largos periodos de tiempo mientras se realiza el pre-cool del camión. Muchos productos como las frutas, los vegetales, requieren que se mantenga una temperatura fija para evitar daños en los productos. En estos casos, hacer el pre-cool y monitorear constantemente la temperatura interna del camión es fundamental para garantizar la calidad y la integridad de los productos que deseamos transportar. Para garantizar la integridad de los productos y evitar errores costosos durante el proceso de envío, es necesario que entiendas cuáles son los requerimientos del producto que se está movilizando, que sepas exactamente a qué temperatura se debe enfriar ese producto, a qué temperatura se tiene que cargar y a qué temperatura se debe mantener durante su proceso de transporte. Haz muchas preguntas a tu cliente. En el caso de las cargas refrigeradas, no debes asumir absolutamente nada y deja todo por escrito. En el caso de que te especialices en el movimiento de frutas y vegetales, de produce, te recomiendo visitar una página que se llama Know Your Commodity de la empresa Produce Blue Book. Ahí vas a encontrar una guía práctica con información detallada de cuáles son las consideraciones que tienes que tener al movilizar
diferentes tipos de frutas como cambures, melones, patillas, lechugas o cualquier otra fruta o vegetal. Los reefers, además de poseer una unidad de refrigeración, tienen una especie de ducto de aire que se llama airship, que permite una distribución uniforme de aire a lo largo de todo el trailer. Usualmente son de tela y en ocasiones son ductos plásticos, los cuales se encuentran colocados a lo largo del techo de los trailers. Esto ayuda a que se logre una distribución uniforme del aire para así evitar daños en los productos como consecuencia de congelación superficial o top freezing, lo cual ocurre cuando los productos son muy sensibles a los cambios de temperatura y se congelan porque están colocados muy cerca de esa salida de flujo de aire. Esto también ayuda a que haya una distribución homogénea de temperatura a lo largo de todo el camión. Como se mencionó anteriormente, los pisos de los trailers refrigerados suelen ser diferentes a los pisos de los camiones tipo drivers. Los pisos en los reefers suelen estar hechos de aluminio o fibra de vidrio y poseen unas ranuras en el piso en forma de T llamadas T-flooring, las cuales sirven para facilitar el flujo de aire debajo de las paletas, lo que nos permite lograr una distribución homogénea a lo largo de todo el trailer. Otro elemento que vale la pena mencionar es que existen dos maneras de operar una unidad de refrigeración. La primera es colocarla en modo continuo. En este caso se busca mantener la temperatura constante durante todo el recorrido. La gran mayoría de los produce requieren que sean transportados manteniendo la temperatura de forma continua sin que hayan cambios. Es muy importante que seamos claros y dejemos por escrito a nuestros choferes si es necesario mantener el reefer funcionando de manera continua. Muchos conductores en realidad no le prestan atención a esto y colocan de manera intencional el modo de la unidad de refrigeración en ciclos, poniendo en riesgo la integridad de la carga. Cuando hablamos de colocar el modo de la unidad de refrigeración en ciclo, lo que ocurre es que la unidad de refrigeración se apaga cada cierto tiempo para ahorrar energía. El problema es que si el producto que transportamos no soporta variaciones de temperatura, el producto se puede dañar. El modo en ciclos también se utiliza para movilizar ciertos productos congelados en los que escalonadamente se lleva el producto a la temperatura deseada, incrementando o disminuyendo la temperatura en intervalos o ciclos. Por ejemplo, se puede enfriar el trailer hasta 0 grados por 3 horas y luego permitirnos que suba la temperatura hasta 0 grados por 6 horas. Esto es un ciclo. Algunas de las limitaciones de los reefers es que no permiten llevar productos de grandes dimensiones o que excedan las dimensiones del interior del trailer. Además, suelen ser más costosos de operar ya que requieren un mayor mantenimiento y consumen mayor cantidad de combustible para poder mantener la unidad de refrigeración en funcionamiento. Tengamos en cuenta también que su capacidad de carga está por debajo de la capacidad de carga de una driver, dado que los reefers llevan un peso adicional por la unidad de refrigeración. El peso máximo es de 43.000 libras. Es muy importante monitorear de forma continua la temperatura en caso de que ocurran fallos. Muchos shippers lo van a notar inmediatamente, rápido, dado que suelen colocar unidades independientes de medición de temperatura dentro de las paletas, de tal manera de que puedan detectar cuando se rompe la cadena de frío. En caso de dudas en el funcionamiento del trailer, lo primero que debemos hacer es solicitarle al carrier que nos envíe el registro de temperaturas de la unidad de refrigeración. Esto se llama Temperature Recorder. La mayoría de las unidades de refrigeración modernas cuentan con capacidad de descargar un registro de temperatura en donde podemos ver minuto a minuto si hay algún cambio de temperatura en el interior del trailer. En el caso de que transportemos alimentos, hay un instituto que se llama FSMA o Instituto de Sanidad de Transporte de los Estados Unidos, el cual exige a todos los carriers que transporten productos para el consumo humano que deben tener capacidad de poder descargar este historial de temperatura en caso de ser necesario. Los camioneros están obligados a guardar esta información por un periodo de hasta 12 meses en caso de que haya algún tipo de disputa.
Esto es una ley y debe ser cumplida por los camioneros que transporten productos que se van a utilizar para el consumo humano. Esto también es una ayuda para todas las partes involucradas en el proceso de envío, ya que nos permite mitigar claims y disputas en caso de que la unidad de refrigeración muestre que en efecto la temperatura se mantuvo de forma estable o no durante el recorrido de la carga. En ocasiones un reefer también podría ser utilizado como una dry-in. Simplemente lo único que tenemos que hacer es apagar la unidad de refrigeración. La única limitación, como ya les había mencionado anteriormente, es que disminuimos la carga máxima que podemos llevar en el reefer en comparación con una dry-in. Otra cosa que me gustaría compartirles sobre el mercado de los reefers es que los picos de demanda en el transporte de cargas refrigeradas afectan también el mercado de las dry-ins y hacen que incluso los envíos de carga seca suban de precio, especialmente durante la época o la temporada del produce, la cual normalmente inicia en marzo y se extiende hasta principios de octubre. El volumen de envíos de carga refrigerada sube muchísimo durante esta época y tan pronto como inician las temporadas, los precios de las cargas refrigeradas suben, dado que los shippers de productos perecederos no se quieren quedar sin capacidad de transporte y suelen pagar precios más altos, por lo que los camiones que tienen reefers, que antes usaban sus trailers para transportar carga seca y refrigerada, durante la temporada de produce se dedican exclusivamente a transportar este tipo de rubro que paga un poco más de dividendo. Una menor oferta de trailers y una mayor demanda estacional hacen también que haya más oscilaciones de tarifa y la capacidad de transporte sea un poco más volátil durante esta época. No se vayan a sorprender si los precios de los fletes suben sustancialmente durante la temporada de produce. Por eso que debemos mantenernos al pendiente de cómo se encuentra el mercado para así evitar sorpresas. Finalmente quiero hablarles de las flatbeds. Estos trailers son los heavy lifters de la industria. Este tipo de remolques es ideal para cargar cargas que no se pueden cargar fácilmente dentro de los límites de un contenedor cerrado tipo dry-ins o reefers. Las flatbeds son plataformas abiertas sin paredes laterales ni techo, y esto hace que sean ideales para el transporte de materiales de construcción, maquinaria pesada, equipos agrícolas, productos de acero y otros bienes industriales de gran tamaño que no caben fácilmente en un trailer cerrado y que requieran ser cargados bien sea desde los laterales o desde arriba. Aproximadamente el 16% de todas las cargas que se movilizan en los Estados Unidos se mueven utilizando camiones tipo flatbeds. Estos trailers típicamente pueden manejar cargas de hasta 48.000 libras de peso y tienen un ancho de 8.5 pies y pueden llegar a cargar cargas con una altura de 8.5 pies. Las más comunes son de 48 pies de largo, pero también las podemos encontrar de 20, de 40 y de 53 pies. Existen diferentes tipos de flatbeds. Tenemos las estándares, que son simplemente una cama plana, y tenemos otras mucho más complejas como los low boats, los RGN o removable gooseneck y los step decks. Cada una de ellas se utiliza para transportar cargas de grandes dimensiones pesadas o que tienen dimensiones inusuales. Sin embargo, cada una de estos tipos de trailers se utiliza para casos específicos y la diferencia varía básicamente en la altura de los productos que podemos cargar. Generalmente la altura máxima de carga que puede transportar una flatbed convencional sin requerir ningún tipo de permiso especial es de aproximadamente 8,5 pies de altura. Los step decks son plataformas en forma de escalera que cuentan con dos plataformas a diferentes alturas. En ellas se pueden transportar cargas más altas que en una flatbed, pero no tan altas como en un lowboy o un RGN, en donde el nivel superior del step deck o la altura máxima que te permite llevar en su cama inferior son productos de hasta 10 pies de altura. Por otro lado, los lowboys son conocidos por su capacidad para transportar cargas altas debido a su diseño que permite que la carga se sitúe
muy cerca del suelo. La altura máxima de carga que podemos transportar en un lowboy sin requerir permisos especiales es de aproximadamente unos 12 pies, ya que el deck principal se sitúa mucho más abajo que en una flatbed y a menudo este deck está a 18 o 24 pulgadas de separación del piso. Los RGN son similares a los lowboys en cuanto a la capacidad para transportar cargas altas, y la característica distintiva de un RGN es su cuello desmontable, lo que facilita el proceso de carga en caso de movilizar maquinaria pesada, dado que podemos conducir este tipo de equipos y montarlos directamente en el trailer manejando desde el piso. La altura máxima de carga es similar a la de los lowboys y llega hasta un máximo de 12 pies de altura. Cabe acotar que estos tipos de flatbed especializados suelen ser más escasos que las flatbed tradicionales, por lo que movilizar cargas en ellos también suele ser un poco más costoso. La principal limitación de un trailer abierto es que la carga queda expuesta a la intemperie, lo que puede ser una limitación para mercancías sensibles a factores externos como la lluvia, la humedad. En algunos casos se pueden utilizar lonas o tarps para cubrir la mercancía y evitar que se dañen. Sin embargo, estas tarps no protegen al producto de la humedad del ambiente, por lo que al igual podrían dañar el producto si son sensibles a la humedad o al moho. Uno de los desafíos más importantes al momento de utilizar flatbeds es determinar cuál es la mejor manera de asegurar la carga de manera correcta para garantizar que los productos se transporten de manera segura. Para ello se requiere contar con drivers experimentados y utilizar los accesorios adecuados, bien sea straps o chains, cadenas. Y cuando se tienen cargas sobredimensionadas o con sobrepeso, además también se requiere una planificación adicional, ya que se deben cumplir con regulaciones específicas y se deben obtener permisos especiales para poder movilizar estas cargas. Una carga se considera sobredimensionada si excede los límites legales de tamaño o peso para el transporte de cargas por carretera. Una carga se considera sobredimensionada si la altura si el ancho máximo excede 8,5 pies, si la altura máxima excede 13,5 pies medido desde el suelo, o si la longitud del producto excede los límites de esa plataforma, en este caso 48,53 pies según sea el caso, o podría estar overloaded si el peso máximo de todo el camión supera las 80.000 libras. Cuando yo digo peso máximo me refiero al peso del camión, el peso del producto, el peso del trailer. Para transportar legalmente cargas sobredimensionadas se requieren permisos especiales. Estos permisos especiales son tramitados por la jurisdicción de cada estado y estos permisos se debe especificar qué se desea transportar junto con las dimensiones y los pesos, y además se deben indicar qué ruta se va a seguir, y a menudo se incluyen restricciones de tiempo o condiciones climatológicas bajo los cuales se pueden realizar este tipo de movimientos. Hay ocasiones incluso en las que se necesitan escoltas o escort para poder movilizar la carga de manera segura. Es importante destacar que este tipo de cargas no las podemos movilizar de un día para otro, dado que necesitamos planificarnos adecuadamente para que todo el proceso salga bien y podamos confirmar que el carrier cuente con todos los permisos necesarios y cuente con un seguro que cubra cualquier eventualidad que pueda afectar la integridad de los productos que transportamos. El transporte de cargas sobredimensionadas en flatbeds es una tarea compleja que requiere experiencia y conocimiento, especialmente de las regulaciones y el cómo asegurar de manera asertiva o adecuada la carga. Y en caso de que sean nuevos freight brokers, les recomiendo empezar por dominar el mundo de las cargas secas antes de iniciar en el mundo de las flatbeds, que suele ser un poco más complejo. Entender las capacidades, limitaciones y características únicas de estos trailers no solo nos va a ayudar a asesorar mejor a nuestros clientes y garantizar que sus cargas viajen de manera segura, sino que también nos va a permitir brindar un mejor nivel de servicio, reduciendo los riesgos asociados al transporte de carga. La próxima vez que veas un camión en la autopista, yo espero que tú sepas reconocer qué tipo de camión es y para qué sirve,
y logres identificar si es un reefer, si es una flatbed, si es una dry van. Y eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima oportunidad. See you later.